9 de la mañana, 4 minutos, en esta jornada de paro dispuesta por el PIT-CNT en el marco de la discusión de la reforma jubilatoria, es que recibimos hoy al vicepresidente del PIT-CNT, a José Lorenzo López. Bienvenido, ¿cómo anda? Muy bien, un gusto estar con ustedes por acá. Bueno, acaba de arrancar el paro. ¿Qué valoración tiene de estos primeros minutos? Bueno, son los primeros minutos, pero estamos con mucha confianza que va a haber una movilización contundente del PIT-CNT en el día de hoy. Está todo previsto para que la movilización así sea y en ese marco creo que ahora cuando arranque la marcha, poco pasada las 10 de la mañana, se va a ver realmente una columna muy importante de decenas de miles de trabajadores de alguna manera manifestando este rechazo a la reforma jubilatoria que se está discutiendo en el Parlamento. Hace un ratito le consultábamos al ministro Mieres respecto al diálogo, ¿no? Que ellos sostienen que durante un año se estuvo trabajando en conjunto con los trabajadores, con representantes de jubilados, también de empresarios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se logró un acuerdo o por lo menos una línea de trabajo que tuviera que ver con los intereses de cada uno de los sectores desde el punto de vista del PIT-CNT? Bueno, eso no es así. Lo que hubo fue, ustedes lo saben, una comisión de expertos que estuvo analizando la propuesta del gobierno o preparando, digamos, la propuesta del gobierno. Perdón, que tenía representación también de los trabajadores. Donde había un representante, un técnico representante de los trabajadores, y nosotros hicimos las propuestas que entendíamos necesarias para una reforma de la seguridad social, que en realidad somos contestes de que en algún momento hay que hacerla, que no es una cosa inmediata, pero que hay que pensar en cómo financiar la seguridad social en el futuro. Y de todas las propuestas que el movimiento sindical hizo, no se tomó una sola en cuenta. Entonces, ese no es el diálogo social que nosotros pretendemos. ¿Miente el ministro entonces cuando dice que no le llegó ningún proyecto desde el PIT-CNT, ninguna propuesta? Bueno, el movimiento sindical ha sido claro. El equipo de representación de los trabajadores en el BPS ha elaborado varias propuestas en el sentido de lo que es el meollo del asunto, digamos, que es el tema del financiamiento. ¿Por qué nosotros estamos básicamente en contra de este proyecto de ley que se está discutiendo? Porque básicamente todo lo que tiene que ver con la posibilidad de financiamiento del déficit que genera la seguridad social recae solamente en los trabajadores. Acá los únicos que vamos a tener que trabajar más para ganar menos jubilaciones son los trabajadores. No hay un solo aporte del capital. Y acá, como ustedes saben, los trabajadores aportamos a partir de nuestro primer mes de trabajo el 15% de nuestro salario para la seguridad social. Los patrones, las empresas, pagan el 7,5%. Y hay algunas empresas, que son las que más ganan, que pagan mucho menos de ese 7,5%. ¿Cómo cuáles? Bueno, a empresas de la agroindustria, empresas de la educación privada, que cobran matrículas en dólares y que no aportan prácticamente a la seguridad social. Entonces, nosotros lo que decimos es, podemos entender de que a la mediana y pequeña empresa una carga impositiva mayor a la que están haciendo hoy puede generarles dificultades y eso puede tener un efecto contraproducente, que es que son las que más empleo generan y puedan retraerse el empleo. Entonces decimos, bueno, analicemos situaciones, veamos cuáles son las que pueden aportar más y cuáles no, pero sí toquemos aquellas que están exoneradas del aporte patronal, porque ellas sí se llevan siderales sumas de dinero, hasta el punto que, como ustedes saben, hay un informe del Banco Central que, por ejemplo, el año pasado más de 9.000 millones de dólares se fueron a la banca extranjera, están depositados en la banca extranjera. Bueno, nosotros entendemos que de la misma manera que se está planteando una gradualidad para que los trabajadores aporten más ahora, se debería pensar en una gradualidad para que esas empresas empiecen a aportar más y ir abatiendo el déficit que de alguna manera tiene la seguridad social. Que en realidad lo que se está reformando acá
ni siquiera es la seguridad social en su conjunto. Acá hay una reforma básicamente de pensiones y jubilaciones que la bancan solamente los trabajadores trabajando 5 años más y ganando menos jubilación de la que se gana ahora. Bueno, acá al ministro le preguntamos, ¿esta reforma perjudica a los trabajadores? Lo negó, porque además dice que está esa partida adicional solidaria que va a hacer que las jubilaciones más bajas tengan ese aporte solidario de un 10% y que en realidad, si uno hace el cálculo, van a ganar más que ahora. Bueno, eso no lo puede demostrar con números el ministro. Nosotros lo hemos escuchado y se lo hemos dicho. No lo puede demostrar con números. Hay algún medio de comunicación ahora que ha publicado un simulador donde cada uno puede entrar y decir, con tantos años de trabajo y con tanto salario, cuánto cobraría ahora de jubilación si se jubila y cuánto va a cobrar cuando la reforma esté realizada. Hay diferencias hasta un 38% menos de jubilación. Entonces eso está claramente establecido con números concretos que ha trabajado el equipo de representación de los trabajadores del BPS y que aparte lo dice también no solo el representante de los trabajadores en el BPS, sino que lo dice el representante de los empresarios, que no es muy afín, digamos, al sector del trabajo. Entonces, en ese marco de situación es que nosotros entendemos de que hay otras reformas que es posible, que estamos dispuestos a analizar. Yo creo que si se estableciera un diálogo social donde participemos todos los actores, capaz que hay algunos niveles de actividad, porque no todo el mundo tiene el mismo desgaste físico, el mismo desgaste psíquico, que capaz que hasta se puede entender la posibilidad de que en esos sectores pueda haber una extensión de los años de trabajo. Ahora, que esto sea una tabla rasa y que para todos los niveles de actividad se plantee que hay que trabajar hasta los 65 años, cuando sabemos que hay trabajadores que tienen una exposición física, una exposición psíquica muy importante, nos parece que es un contrasentido y lo que peor nos parece es que en realidad los que más tienen no aportan nada para esta reforma. Joselo, ¿por qué cree que el gobierno no ha tenido en cuenta, o por lo menos qué argumentos ha manejado para que el sector empresarial aporte ese porcentaje? O que sea gradual. En eso sí ha sido claro el gobierno. Ellos gobiernan para los mayaoros, eso lo han dicho. Ellos tienen la lógica de que en realidad si los mayaoros, digamos, de la economía crecen, va a haber un derrame. Yo no sé si el gobierno ha dicho que justamente lleva adelante estas políticas solo para los mayaoros, sino que pero lo ha dicho, la idea no es solo poder lo ha contribuir dicho, con los más necesitados también. Bueno, no solo lo ha dicho ahora, sino lo dijo en la campaña electoral, fue parte de su campaña electoral, como también dijo en la campaña electoral el presidente de la República que esto que están proponiendo ahora no lo iban a hacer, y ganó la elección diciendo eso. Lo dijo el presidente de la República y también todos lo se retractó diciendo que, bueno, que cuando bueno, empezó a analizar un poco más la situación... Pero ganó la elección diciendo que esto no iba a pasar. Eso es un dato de la realidad que es incontrastable. Ahora, no sé cuánta gente votó al presidente, capaz que es la diferencia por la cual ganó, que dijo, bueno, si no me van a aumentar la edad jubilatoria, como lo dice el presidente, bueno, yo lo voto. Y eso no pasó. Entonces, en realidad, este proyecto es muy complicado por lo que dice y por lo que no dice, a tal punto que, bueno, ayer a última hora se conocieron algunas modificaciones. Sí, pero antes de eso, ¿qué beneficio le representaría al gobierno hacer este proyecto ahora, que obviamente no es simpático para ningún gobierno hacer una reforma? Bueno, eso lo debería contestar el gobierno. Pero yo le pregunto a usted qué piensa, piensa del PIT-CNT. Yo no sé, acá hay sectores que se van a ver muy beneficiados. Por ejemplo, el sector de la SAFAP. Antes solamente el BPS aportaba la SAFAP, ahora hay una obligatoriedad a todas las cajas. Entonces, en ese sentido, evidentemente, creo que va en la línea esa que ha planteado el gobierno de que el gran capital debe verse favorecido para que después derrame. El problema que es no derrama. La política esa de derrame que ha planteado el gobierno, en realidad, para reinvertir en nuestro país, para generar fuentes de trabajo, no. Y lo que no ha sucedido. Y lo que ha sucedido es que esas grandes ganancias que se generan, en definitiva, se terminan transfiriendo a la banca internacional, como lo ha demostrado el informe del propio Banco Central, ¿no? ¿Usted quiere, no sé, a ver, interpreto algo como que hay una reforma encubierta para beneficiar a determinados sectores? Bueno, yo lo que creo... Más allá de la discrepancia y la poca simpatía que puede despertar en la población. Bueno, yo lo que creo es que hay sectores que se benefician con esta reforma de la Seguridad Social, que en realidad es una reforma de las jubilaciones
que no son el sector del trabajo. El más perjudicado somos los trabajadores, con un efecto inmediato y con un efecto a mediano plazo. ¿Cuál es el efecto inmediato? Bueno, que todos vamos a tener que trabajar más para ganar menos. ¿Cuál es el efecto colateral que creo que no se ha tomado en gran dimensión? Es que si todos los trabajadores tienen que trabajar 5 años más, se van a taponear los puestos de trabajo para que las nuevas generaciones puedan acceder a el trabajo. ¿Qué análisis hacen de eso justamente, de ese punto? Bueno, es una gran preocupación porque esto es una cadena, o sea, si todos los trabajadores tienen que trabajar 5 años más y estamos teniendo ya dificultades con el empleo, producto no solo de la falta de empleo, sino de las nuevas tecnologías, de las nuevas modalidades de empleo que hay, que eso va generando falta de puestos de trabajo. Y a eso le agregamos de que todos los trabajadores van a tener que estar 5 años más trabajando, por lo tanto esos puestos van a estar ocupados, se va a generar una situación muy compleja desde el punto de vista del empleo a nivel general y es una cosa que como movimiento sindical nos preocupa mucho. Estas 11 modificaciones que planteó el gobierno en las últimas horas, ¿van en línea con los reclamos que ha hecho el PIT-CNT? Algunos de ellos, decía Mieres, tienen que ver con el sistema de pensiones. Bueno, nosotros estamos... Hay un dicho que dice que se quema con leche, ve la vaca y llora. Nosotros estamos, la verdad, bastante quemados con leche con los anuncios del gobierno. Porque anuncia muchas cosas, pero después concreta poco. No hemos hecho un análisis, porque esto se conoció ayer a fondo. Sí, no ha llegado todavía la propuesta y no está por escrito, digamos, sino que fueron anuncios. Y aparte, el día antes del paro, ¿no? O sea, tampoco acá nadie es ingenuo y cada cual hace su juego, digamos, ¿no? Pero nosotros estamos muy escépticos con los anuncios del gobierno porque muchas veces anuncia cosas que no se concretan. Acabamos de salir ahora de un anuncio con bombos y platillos del gobierno vinculado al tema de la baja del IRPF, que en realidad abarca a menos del 30% de los trabajadores formales. Todos esperábamos de que, en realidad, que eso había sido un compromiso, tuviera algún efecto un poco más amplio o que se utilizaran esa renuncia fiscal que va a hacer el gobierno para esta modificación de alguna manera que impacte más en toda la sociedad. Y en realidad esto abarca solo a menos del 30% de los trabajadores formales. Ni que hablar todos los que están en la informalidad que no están comprendidos en esta reforma. Entonces, los anuncios que se hicieron ayer, bueno, hay que ver primero cómo se plantean, de qué manera se escriben y qué efecto pueden tener en esta reforma de la seguridad social. A mí me da la sensación, y capaz que ahí me extralimito un poco, pero que tiene que ver con ordenar un poco la interna del gobierno para que no se dispare a algunos de la coalición que estaban teniendo una posición crítica, como era Cabildo Abierto, y bueno, contemplar algunas de esas cuestiones que después hay que ver si se terminan concretando o no. ¿Usted no confía demasiado entonces en lo que se anunció ayer? Bueno, no es que no confíe, quiero verlo porque, vuelvo a reiterar, este gobierno se ha caracterizado por hacer muchos anuncios que después poco se concretan. Si este proyecto progresa, ¿qué tiene en carpeta el PIT-CNT para, bueno, interponerse en el avance de esta reforma jubilatoria? Nosotros vamos paso a paso. Nuestra principal preocupación ahora, y por eso la movilización de hoy, por eso hace 10 días que estamos en una carpa frente al Palacio Legislativo y la vamos a tener hasta el día que se vote en comisión, es intentar por todos los medios posibles de que no se termine votando este proyecto como está y que si es posible se pueda pasar para la próxima legislatura de manera tal de establecer ese diálogo social en el cual nosotros queremos participar, hacer aporte, los aportes que hemos hecho, pero profundizarlo y estar abierto a poder establecer una negociación, como decíamos hoy, partiendo de la base de que no sean solo los trabajadores los que tienen que aportar para esta reforma. En ese marco estamos, en principio, avanzando en esa dirección. Después veremos y analizaremos en función de lo que se resuelva, porque no queremos poner la carreta, digamos, adelante de los bueyes. Entendemos de que es claro que
todo nuestro esfuerzo trate de alguna manera generar este efecto que es suspender esta votación. Y bueno, y a partir de ahí, en caso de que no sea así, no descartamos ninguna medida, las analizaremos todas y veremos cuál es el camino que debemos tomar. Yendo un paso más atrás, ¿no? ¿Han tenido diálogo con representantes de Cabildo, teniendo en cuenta que la carpa también pretendía mantener, o por lo menos tener una intención de dialogar, de que se generaran ámbitos de diálogo y debate? ¿Han podido tener ese contacto para ver la postura y qué pasos va a dar Cabildo Abierto? Bueno, nosotros... Ustedes saben que la carpa hace 10 días que está en el Palacio Legislativo, todos los sindicatos nos hacemos responsables un día. En el caso concreto nuestro, como COFE, nos tocó el jueves pasado y justamente lo que planteamos fue generar un debate con representación de todos los sectores en el Parlamento. Invitamos al diputado Radicchoni del Partido Nacional, al diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto y a la diputada Betiana Díaz del Frente Amplio. También invitamos a Conrado Rodríguez, pero Conrado Rodríguez se excusó por temas de agenda. En ese marco, ¿cuál era el objetivo nuestro? Bueno, escuchar todas las campanas, porque nosotros representamos más de 30.000 trabajadores como COFE, de los cuales son votantes de todos los partidos. Y más allá de nosotros tener, digamos, un lineamiento claro, contrario a esta reforma, nos parecía que en función de esta situación y de la representación que tenemos de trabajadores de todos los sectores partidarios, era necesario escuchar todas las campanas. Para que esto fuera bien transparente, lo que hicimos fue mandarles anteriormente las preguntas que le íbamos a hacer a todos los legisladores que habíamos invitado. Todos nos confirmaron de que iban, Perrone, Radicchoni y Díaz. Lamentablemente, el día antes a ese jueves, el miércoles en la noche, el diputado Radicchoni nos dice que el resto de los diputados de la comisión no entendían que no era inteligente participar de esa discusión cuando ya nos habían confirmado, que nosotros habíamos hecho la propaganda, habíamos hecho, digamos, la convocatoria y yo hablé con la vicepresidenta de la República, con el propio secretario de la Presidencia de la República, con el presidente del Partido Nacional, intentando explicarle la situación. No hubo manera de resolver eso. Radicchoni no fue a la carpa y Perrone excusándose en eso, diciendo yo no voy a ir solo por la coalición de gobierno. ¿Fue una decisión del gobierno o individual de cada legislador? Lo que nos dijo Radicchoni era que el colectivo de la Comisión Parlamentaria de Diputados de la coalición le había dicho que no fuera. Pero la verdad que no sabemos qué fue lo que sucedió, la verdad que nos molestó mucho, nos pareció una absoluta falta de respeto porque en realidad nosotros hemos hecho muchas actividades donde intentamos siempre esto. En agosto del año pasado hicimos una actividad en el aniversario de COFE en el Palacio Legislativo, donde invitamos a la propia vicepresidenta de la República y estuvo presente ahí, junto con el Pepe Mujica. Con todo este debate que ha habido en el correr del año pasado respecto a el tema de la reforma de las certificaciones médicas, la propia senadora Graciela Bianchi tuvo una actividad que hicimos en el Parlamento también, representando al partido de gobierno. Gandini lo ha hecho, Conrado Rodríguez también. O sea, nosotros creemos que más allá de la postura que podamos tener, siempre es importante que estén las otras visiones, porque en 30.000 trabajadores que representamos, muchos de ellos son votantes de los partidos que hoy están en el gobierno y nos parece que se merecen tener la opinión de esos partidos y lo hemos hecho siempre con mucho respeto. Entonces, lamentablemente, después tenemos que sentir cuando se nos dice que el movimiento sindical está flechado para un lado, que siempre pasa que siempre pasa lo mismo, y cuando abrimos estos espacios, la verdad que nos dejan plantados y nos parece una falta de respeto. Muchas gracias por estos minutos. Un gustazo haber estado por acá. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el vicepresidente del PIT-CNT, José Lorenzo López. Ya son las 9 de la mañana, 23 minutos.